Aló, aló, aló. Hola, profe. ¿Le puedo hacer Oh, una consulta antes? sí, dígame. Aló, aló. Si la prueba que viene la próxima semana van a ser del tipo así como del control. ¿A qué me refiero? Que por ejemplo en el control había que marcar, no sé, eran 4 alternativas las correctas y marqué 3, pero mi pregunta está toda mala. ¿Algo así va a ser también la Sí, prueba? así es, de ese estilo. Tiene que marcar todas las correctas para que esté correcta. Y si no, nada de puntaje. Infelizmente yo no tengo cómo ir, en ese caso, ir corrigiendo. La idea es que se responda correctamente, y correctamente es que todo lo que esté correcto tiene que responderse. Es como cuando estás haciendo un modelo, en el modelo también. El modelo matemático, tú puedes tener 3 restricciones correctas, pero te faltó una restricción y el modelo matemático no va a darte, no es porque sea el modelo matemático, es porque no va a dar respuesta al problema real. Lo mismo una definición de variable. Puedes tener 3 variables definidas correctamente y te faltó una, pero eso no quiere decir que el modelo va a estar correcto, va a estar incorrecto, porque Pero, no te va a dar profesor, respuesta al problema original. disculpe, ¿Sí? ¿igual la prueba va a ser un poco más de aplicación o va a ser un poco más teórica como estos controles? No la tengo, bueno, los controles son controles de lectura. Claro, Entonces, cuando yo tenga un control de tipo aplicado, práctico, sin duda alguna las preguntas van a ser diferentes. Estos son conceptuales, claro. La prueba no, la prueba normalmente tiene 2 partes, una parte más conceptual y otra aplicada. Aplicada en los términos que pueda darse, porque son... espera un minuto que estoy aquí admitiendo. Son ejemplos, ¿cierto?, que a veces distan de la realidad, pero es lo que podemos hacer en estas circunstancias. ya entiendo. No hay pregunta conceptual defina, no hay de ese tipo. Profe, ¿qué duración va a tener la prueba? Todavía no lo he decidido, no lo he decidido todavía. Ay, ¿Alguna pregunta más? Ok, entonces voy a continuar con la clase de ejercicios. Y había quedado en este ejercicio, ¿cierto?, que se refiere a esta pregunta del flujo reverso, y había explicado las consecuencias de tener un flujo reverso y cómo se puede dar desde el punto de vista práctico este flujo reverso. Les recuerdo entonces que el flujo reverso, desde el punto de vista práctico, puede significar, en el caso que estamos viendo, la mala manipulación de la materia prima, en este caso la uva. Puede significar también que se produce un flujo reverso, que es el flujo de descarte por la calidad de la uva, ¿cierto?, que esté llegando. Y 3, podrían existir otras, ¿no? 3, también puede darse este flujo reverso porque estamos con una planta propiamente tal de procesamiento de la uva que tiene sus pérdidas durante el proceso de vitivinificación como tal. Entonces, todas esas pueden ser consecuencias de que tengamos un flujo reverso, que en este caso lo hemos llamado desecho, pero aquí lo diferente es que hemos incorporado la idea de que estamos en un proceso en el cual no existen los vertederos. No existen los vertederos y por lo tanto también hay que localizar los vertederos. Es por eso que en la figura que mostraba, que es esta, ustedes pueden ver que existen 3 alternativas de vertedero, como parte del problema
original podrían existir más, 2, podrían existir menos, 2, ¿verdad? ¿Verdad? Más, 4, 5, la diferencia que les comentaba respecto al caso anterior es que vamos a tener flujo desde las plantas, eventualmente cada planta a cada uno de los vertederos, no lo sabemos, pero sí debemos considerar que existe o podría existir ese flujo y por lo tanto hay un costo. Entonces, disculpen, en los términos que mencionaba, podríamos tener el caso de San Bernardo, de Santa Cruz, Sagrada Familia, y tener 3 alternativas de vertedero, uno cerca de Sagrada Familia, otro al interior, en Romeral, ¿verdad? Y el tercero tal vez en la sexta región, ¿cierto? Cerca de Santa Cruz o alguna parte como ahí. Pero de todas las plantas podríamos tener algún flujo, por lo tanto, hacia los vertederos, y por lo tanto hay que tener considerado el costo unitario de transporte. Les mencionaba también que como no está definido qué planta se abre, hay que desde luego considerar que hay una variable binaria equivalente a la planta, ¿cierto? Teníamos una variable y sub k, donde k era 1, 2 o 3, y representaba esta variable binaria la apertura o no de una planta. Aquí les he dicho como recomendación, considere la doble Y sub L, donde L va de 1 a 3, 1, 2 y 3, y el L está para los vertederos, y por lo tanto esa variable binaria 0, 1 va a indicar si el vertedero se abre o no. También había comentado de que debe existir la variable de flujo, a diferencia del caso anterior donde teníamos un solo vertedero. Aquí tenemos más vertederos, en el caso son 3, y por lo tanto la variable de flujo tiene que ser modificada, porque ahora hay que saber desde qué vertedero, perdón, desde qué planta a cuál vertedero se está enviando el desecho. Otra consideración que debe hacerse en este caso es la capacidad. No se mencionó nada respecto de la capacidad, y los vertederos efectivamente podrían tener capacidad. Por lo tanto, es recomendable que ustedes también en este problema consideren una capacidad para los vertederos. En ese caso, ustedes deberían tener otro parámetro, ¿cierto? Otro parámetro que lo pueden llamar BBK, así. Disculpen, BB en este caso sería L, que sería el parámetro que está representando la capacidad del vertedero L. 1, vertedero 1, vertedero 2, vertedero 3. Y por lo tanto, voy al modelo original, estoy retrocediendo aquí, al modelo original, a este modelo, y ustedes deberían incorporar en la función objetivo, no lo voy a hacer yo, para ir a otro ejemplo, otro ejercicio, deberían incorporar aquí en la función objetivo, deberían incorporar un nuevo término, que es el término de los costos de apertura de los vertederos. Entonces, si ustedes vuelven aquí, voy a ir de nuevo aquí, donde estábamos, aquí no hay todavía un costo, por lo tanto, yo no debería olvidarlo y debería ubicar un costo aquí, que es el costo de abrir los vertederos, y lo puedo llamar también FFL, que sería el costo de abrir el vertedero L. Voy a volver al modelo entonces donde estaba, que es este de aquí, y decía de que además de este término de apertura de planta, debo tener un término similar, que es el FFL, una sumatoria, desde L igual 1 hasta L mayúscula, donde el conjunto de los, en este caso, los 3 vertederos,
la variable va a ser y sub L, porque es la variable binaria de abrir o no un vertedero, y vamos a tener términos, aquí una nueva sumatoria, doble sumatoria también, para los costos de transporte desde las plantas a los vertederos. Por lo tanto, en la función objetivo están esas modificaciones de costos fijos y de costos de transporte, dos nuevos términos. Aquí, similar a lo que ustedes ya vieron, necesita modificarse esta restricción 4, muy parecida a la que ya nosotros trabajamos para el caso de un vertedero, pero tienen que incorporar otra restricción adicional, ¿cierto? Similar a la restricción 3, que va a dar cuenta de los vertederos. Y ahí ustedes van a tener un flujo de variables, que son las variables de flujo desde planta a vertedero, aquí, y aquí van a tener que reemplazar este parámetro, porque es ahora doble B sub L, porque es la capacidad del vertedero L, y esta de aquí van a tener también que reemplazar esta variable de decisión, porque no va a ser Y sub K, sino que corresponde a la variable binaria de abrir o no los vertederos, que es doble Y sub L. Esa restricción tiene que ser incorporada, porque yo solamente puedo enviar desechos desde una planta a un vertedero que existe. Entonces, en forma equivalente a esto, que recuerden esta restricción 3, representa un flujo desde un, en este caso, plantación, a una planta, si es que la planta realmente existe y tiene capacidad. Entonces, van a tener que agregar también esa restricción. Eso, en términos de modificaciones que ustedes deben contemplar al modelo original, interesante que hay que comentar es que aquí yo podría también tener otras modificaciones. Una otra modificación que podría tener a este problema, yo les comentaba que no necesariamente todo lo que se desecha de las plantas va a vertedero. Por lo tanto, existe también una alternativa que es enviar a desecho, pero también enviar a una planta de fertilizado. ¿Qué es una planta de fertilizado? Es una planta que convierte, por ejemplo, una planta que convierte la biomasa, la transforma en fertilizante. Eso quiere decir que yo tendría otro tipo de instalación aquí, donde hay un flujo que no solamente va a los vertederos, sino que también un flujo que podría ir eventualmente a una planta fertilizante. Interesante, porque en esa alternativa, si ustedes me permiten aquí, voy a copiar esta para aprovecharla. Lo que estoy diciendo es que en esa alternativa yo lo que tengo es una planta ahí de fertilizante, ¿cierto? Que está alineado con lo que hemos estado hablando de economía circular, ¿verdad? De disminuir el impacto en el medio ambiente, porque si la biomasa va a vertedero, tal cual está ahí toda la biomasa, imagínense un 20% de la biomasa, va a vertedero, es materia orgánica, eso se descompone y genera gases que son efecto invernadero. Entonces, producen el efecto invernadero. Entonces, desde luego, una de las alternativas que las industrias están algunas utilizando es enviar esa biomasa, o parte de la biomasa, a plantas de fertilizado, donde produce fertilizante, y de esta planta de fertilizante, vean ustedes que se cierra eventualmente parte del ciclo. ¿Por qué? Porque hay un flujo, por ejemplo, desde esta planta 1, la verdad que uno en el problema lo modela desde cada planta a una planta fertilizante, y desde la planta de fertilizante viene flujo a cada una de las plantaciones. ¿Por qué? Porque claro, lo que se está haciendo ahí es que la planta fertilizante está siendo un proveedor de las plantaciones, porque las plantaciones necesitan fertilizantes. Entonces,
Es un problema más complejo, claro, porque considera desecho, ¿cierto? Desecho, pero también considera el reaprovechamiento de parte de la biomasa generada como fertilizante. Ahora, no es la única alternativa que uno podría considerar, ¿no? Porque fíjense ustedes que también puede existir la alternativa de yo tener otro tipo de planta aquí que aproveche la biomasa. Y esa biomasa que llega o que se origina en alguna de las plantas, en todas las plantas uno podría decir, va a una planta que es tipo biodigestor y que aprovecha la biomasa para convertirla en bioenergía. Y ahí hay varias alternativas. Una es gas, ¿verdad? U otra directamente energía eléctrica que podría generarse. Y por lo tanto, ustedes ven que existe además una alternativa de aprovechamiento de la biomasa generada aquí, y que le estamos dando tres alternativas. Una que vaya para desechos, que uno puede decir, mire, el 5% sí o sí no sirve para nada. ¿A cuál vertedero se va? Y hay un 15% que puede ser para fertilizante o puede ser para aprovechamiento en la generación de bioenergía. Entonces aquí, como ustedes pueden ver, la decisión va a ser, bueno, ¿cuánto envío a la planta de fertilizante para que se convierta la biomasa en fertilizante? ¿Y cuánto envío a la planta para que se convierta a la planta de bioenergía para que se convierta en bioenergía propiamente tal esa biomasa? Entonces nacerían dos nuevas variables aquí, una variable de flujo que va desde las plantas a la planta de fertilizante, ¿cierto? Desde la planta de fertilizante, otra variable que iría aquí parte del fertilizante que se genera a alguna de las plantaciones o todas las plantaciones. Por lo tanto tengo de esta planta de fertilizante a todas las plantaciones eventual flujo. Y la otra variable sería desde la planta o las plantas, biomasa que va a la planta de bioenergía. Y en ese caso uno podría considerar que la bioenergía simplemente se vende y por lo tanto aquí hay un precio que considerar. Un precio que considerar para la bioenergía que se vende en ese caso. Y ahí acaba el flujo. En esos casos, como ustedes ven, además de las tres variables que tenemos ahí, que uno podría suponer que todo lo que llega en forma de biomasa a la planta de bioenergía se transforma en energía y se vende a un precio P. En el otro lado, en el lado del fertilizante, yo puedo considerar que todo lo que llega, o vuelvo a colocar ahí parámetros de eficiencia en cada una de las plantas, de biomasa y de fertilizante, perdón, de bioenergía y de fertilizante, puedo considerar parámetros de eficiencia que diga, mire, todo lo que llega a la planta de fertilizante, la verdad que un 90% nada más se convierte y lo otro va a desecho, nuevamente. De lo que llega a la planta de bioenergía, un 90% es aprovechable, el 10% va a desecho, nuevamente, habría flujo para desecho. En esa circunstancia nos hemos acercado bastante a lo que podría ser un problema real, un problema práctico, que varias de las empresas en el rubro del agronegocio no la están considerando. Que es el reaprovechamiento de la biomasa que se genera hoy día como desperdicio, planta de fertilizante o planta de biogás. Adicionalmente a lo que he comentado de la existencia de estas plantas, uno podría tener como problema de diseño de la cadena de abastecimiento las decisiones de abrir. Y nuevamente, en forma equivalente a las variables de abrir que consideramos para los vertederos, yo tendría aquí tal vez alternativas de dónde abrir plantas de fertilizante. En cuyo caso,
yo debería tener variables binarias y costos, desde luego, de abrir esas plantas. Por lo tanto, variables de decisión asociadas a binarias, asociadas a abrir o no una planta de fertilizante, más los costos de abrir las plantas fertilizantes cuando yo tengo más de una planta. O incluso yo podría analizar la alternativa de si es conveniente incluir en el diseño de esta cadena una planta de fertilizante y analizar qué impacto tendría en el diseño de esa cadena y para cuánto podría ser rentable. Es decir, para cuánto flujo, para cuánto costo, para cuánto precio del fertilizante podría ser interesante abrir esa planta, o más de una planta. Y lo mismo, el mismo análisis puedo hacer para la planta de bioenergía, partiendo de un análisis del tipo abro o no la abro, y para qué costo, y para qué precio, y para qué volúmenes de biomasa sería rentable abrirla. Y también podría tener, al igual que el caso de los fertilizantes, las plantas fertilizantes, y al igual que el caso de las plantas de vertederos y de fertilizantes, podría tener alternativas de abrir plantas de bioenergía, en cuyo caso, vuelvo a comentarlo, debería tener variables de decisión equivalentes a esta I para los vertederos, variables de decisión binaria, de si abro o no abro una planta de bioenergía, y los costos asociados a la apertura o no de cada una de esas plantas de bioenergía. Y ahí tienen de nuevo una complicación adicional, pero que, vuelvo a reiterar, se acerca mucho a los problemas prácticos. Tal vez deberá comentar que algo que no está considerado en estos problemas, que yo les acabo de comentar, son el impacto positivo, que desde luego lo he dicho, en el medio ambiente, pero ¿cómo le colocamos un valor a ese impacto positivo? Hoy día existen políticas, ¿cierto?, para intentar incorporar en las evaluaciones de los proyectos el impacto positivo que puede tener la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero o efecto estufa. Y por lo tanto, en la función objetivo yo podría incorporar un valor para eso. ¿Qué quiere decir eso? Mire, la situación sin proyecto es que el 20%, volviendo a nuestro caso original, el 20% se va a desecho de lo que llega a una planta, y ese 20% son tantas toneladas en el año, y por lo tanto, de acuerdo a los parámetros internacionales, si eso es biomasa, y biomasa de estas características genera tantas emisiones de carbono. Y esas emisiones de carbono se suman, ¿cierto? Y van causando cada vez que el clima vaya empeorando, y por lo tanto el efecto invernadero que nosotros estamos viviendo se manifiesta a través de ese cambio en el clima. Ok, entonces, ¿cómo incorporamos eso en un proyecto? Bueno, una de las alternativas de incorporarlo en un proyecto es, en la función objetivo, colocarle un valor a cada tonelada de carbono que se deja de emitir. Entonces, si la situación original era que un 20% de todo lo que llegaba a una planta se iba a desecho y se transformaba en gases que perjudican el medio ambiente, entonces ahora, ¿cuánto de esas toneladas conviene, verdad, ahorrar? No enviarlas al vertedero y sí aprovecharlas como fertilizantes o aprovecharlas como biomasa, lo que significaría un beneficio para un proyecto. Eso, en términos bien generales, se considera en la literatura como bonos de carbono, certificaciones de bonos de carbono. Y cada bono de carbono, la verdad que hay algunos países que tienen ya un sistema en los cuales se transan, parecido a las acciones de la bolsa, y uno podría colocarle un valor. Y esos valores, créanlo ustedes, puede llegar a 50 dólares la tonelada de carbono equivalente. Por lo tanto, si un proyecto demuestra que está ahorrando una tonelada de carbono equivalente, son 50 dólares a favor del proyecto. Y como son, la verdad, que muchísimas toneladas en algunos proyectos que son millones de toneladas, entonces comienza a ser un valor interesante.
Si uno lo incorpora en la función objetivo, entonces da un beneficio al proyecto, no solo del punto de vista económico, sino que también del punto de vista ambiental, como lo estoy comentando. Para finalizar esta parte de la clase de ejercicio, algo que siempre es importante que ustedes sepan es la interpretación de las variables. Y sobre la interpretación de las variables, quiero comentarle dos cosas. Una, ustedes corren, ¿cierto? El software, meten los datos en la Excel, luego van al OPL, el OPL toma esos datos que están en Excel, entrega resultados, y cuál es la labor que viene de ahí, y es la que en el caso nuestro queremos reforzar, es la interpretación y análisis de los resultados. Y eso como parte, entendiendo primero qué resultados son los que está entregando OPL. Y créanme, hay varias veces en que ustedes se confunden en la interpretación de los resultados, porque después viene la validación, normalmente, de los resultados. La validación significa si eso tiene un valor en la realidad, si es factible lo que están entregando el software como resultado. Esos valores que acabo de mencionar como interpretación es simple. Quiere decir, oye, si la variable binaria WI sub 2 es igual a 1, ¿qué significa? Bueno, en el caso que estamos nosotros comentando, si la variable que es esta de aquí, ¿verdad?, que sería WY sub 2 igual a 1, significaría que esta planta de aquí, o vertedero, es la que estaría abriéndose. Si yo en el caso, ¿verdad?, tengo dos alternativas de abrir plantas de fertilizante, y esta de aquí la represento de esa forma, ¿cierto? Estoy colocando una variable binaria, que es I sub F, y ese I sub F, ¿verdad? Y aquí no es ni J, ni K, ni L, sino que le coloco M, ¿cierto? M, y esa I sub F M está representando una variable binaria para la apertura o no de plantas de fertilizante, y el M puede ser 1 o 2, entonces la YF1 es igual a 1, lo que estoy diciendo es que la planta fertilizante 1 es la que tiene que estar abierta, y así la interpretación para esto de acá. Eso es lo que se exige que ustedes sean capaces de representar, ¿verdad?, viendo un resultado, interpretar qué es lo que significan los valores de las variables, como también si yo me voy a los valores de las variables de flujo. Y digo yo, bueno, en este caso, si retrocedemos un poco, y nos vamos a una de las soluciones, que es esta de aquí, a uno de los problemas, que es el original, y digo, mire, ¿qué representa la variable uso 1, 2? Uso 1, 2, ¿verdad? Igual a 60. Bueno, representa que desde la plantación 1 estoy enviando 60 toneladas, si así ha sido dicho, a la planta 2. Y por lo tanto, si junto con ella aparece como además propuesta que la variable uso 1, 3 es igual a 50, ¿cierto? Y le dicen a usted si esa solución corresponde a una solución factible o óptima, ¿verdad?, de acuerdo a los resultados que se han dado. Desde luego que no. Si en ambas alternativas, si en la alternativa es decir, esta solución es parte de una solución óptima o factible, no. ¿Por qué? Porque aquí solamente tengo dos plantas abiertas, por lo tanto, este resultado está correcto. Pero si está junto con este otro resultado, no es correcto, porque la variable uso 1, 3 no es nunca 50 aquí, porque no puede haber flujo desde las plantaciones a la planta 3.
¿Por qué? Porque la planta 3 no está abierta simplemente en esta solución. ¿Eh? De esa manera, usted, ¿verdad? Lo que se exige es interpretación del resultado, pero también análisis. Análisis. Y con eso termino hoy día, ¿verdad? La parte de ejercicio que quería comentarlos. Y si hay alguna pregunta respecto al ejercicio, y si no, llegamos hasta aquí. ¿No hay preguntas? Ok. Si no hay preguntas, entonces llegamos hasta aquí hoy día. No se olviden que en la tarde, el horario de consulta, me parece que entre 5 y 7, alguna cosa como esa, y es por el Facebook, así que me envían un mensaje antes, que yo estaré ahí esperando, si hay alguien que tenga consulta. Gracias. Chao, profe. Chao, chao. Chao, chao. Profe, ¿le puedo hacer Gracias. una mini consulta de que se vaya? Sí, Sobre el dígame. contenido de la